Ok. ¿No te han contestado nada todavía? No. Discúlpeme, no. Lo acabo de mandar, maestra. A ver, Ok, ahorita qué contestan. está muy bien. Bueno, mira, vamos a empezar porque se nos va la, la hora y supongo que también tienes un montón de cosas que hacer. No se preocupe, gracias. ¿Sale? De todos modos, pues está grabando para, en cuanto termine, lo subo al foro de novedades, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Yo soy la asesora virtual Nayeli de la Luz Martínez y voy a tener el gusto de trabajar con ustedes durante todo este mes, que si ya vieron la guía y todo, son bastantitos temas, pero yo confío en que salgamos triunfantes todos. Bueno, rápidamente. Eh, yo empecé apenas también aquí en prepa en línea, entonces me estoy adaptando también a todo el sistema. Pero bueno, creo que ahí la llevo y sí ha sido un poco rápido y todo este asunto de ponerme al corriente con toda la información, pero nada es, nada es imposible. Yo soy licenciada en Literatura Dramática y Teatro por parte de la UNAM. Y bueno, además de ser asesora virtual, también me dedico a los títeres y a hacer cuentacuentos. Y también estoy incursionando en escribir cuentos para las primeras infancias, para niños y adolescentes. Entonces, pues estos temas que estamos viendo ahorita de literatura, cuento y todo eso, pues obviamente me encantan, me fascinan y pues yo prometo llevarlos de la mano, de la mejor manera para llegar a buen puerto, ¿sale? Ahorita pues no tenemos mucho fórum, pero sí me gustaría saber un poco más de ustedes, así que si por medio de un mensaje directo me pueden escribir su nombre, si quieren su edad, no es necesario que me pongan la edad, pero si trabajan, estudian aparte de la prepa, hacen otra cosa, tienen hijos, no tienen hijos, a qué se dedican, qué es lo que hacen. Eso me gustaría, no por chismosa ni por estarlos estoqueando, pero muchas veces a los asesores o a los maestros eso nos sirve mucho para saber, así como la literatura, es importante saber y descubrir el contexto en el que se está escribiendo o en el que el autor lo escribió. Es importante para nosotros saber con quiénes estamos trabajando, cuáles son sus situaciones, porque se van a dar cuenta que muchas veces se tienen problemas a la hora de mandar un proyecto, de si se me fue la luz, o es que yo trabajo desde mi celular, o es que tuve un problema familiar. Entonces podemos todos tener un poquito más de confianza y poder entender más las situaciones que nos puedan suceder a todos, ¿sale? Eso solamente es si ustedes quieren platicarme quiénes son y de dónde son, porque también me gusta saber si hay estudiantes de otras partes de la República Mexicana, porque también es muy enriquecedor al momento de revisar sus historias. El contexto de cada quien es muy diferente, no es lo mismo el que vive en Monterrey, al que vive en la Ciudad de México o al que vive en Quintana Roo o en Yucatán. Son contextos culturales muy diferentes y es importante nutrirse de todos esos aspectos, ¿sale? Y bueno, sin más preámbulos, quisiera empezar. Tengo una serie de preguntas porque ya están surgiendo las dudas. Para empezar, todas las semanas les voy a estar subiendo mucha información. ¿Información de qué tipo? No nada más los links para vernos miércoles y jueves, sino también les voy a estar subiendo tips, apoyo visual, apoyo de videos,
para que ustedes vayan completando su aprendizaje, no nada más con el material que nos proporciona Prepa en línea, sino también con otros materiales que yo considere de importancia. Los voy a invitar a retos, cada semana los voy a invitar a hacer retos. El reto de esta semana es que lean bien lo de figuras retóricas, analicen qué son las figuras retóricas y si tienen dudas lo platicamos. Pero el reto es que con base en unos videitos, les subí 2 videos, ¿ya? En los cuales se muestran algunas figuras retóricas. No todas las vamos a ver en el curso, todas las que vean en los videos no las vamos a ver todas en el curso, vamos a ver nada más, me parece que 3 o 4, son poquitas, pero son 4, metáfora, comparación o símil, hipérbole y oxímoron. Pero si ustedes en alguna canción que les guste logran encontrar alguna figura retórica, avísenme, ¿sale? Avísenme, por favor, y díganme, asesora o Nayeli o Naye, como me quieran llamar, encontré en esta canción tal figura retórica, hay metáfora o hay hipérbole o hay esto o hay el otro, y me digan y me pasen la canción, porque a lo mejor no la encuentro. Eso nos va a retroalimentar. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que la próxima vez que vuelvan a escuchar canciones van a estar muy atentos y atentas a qué dice y por qué lo dice, y van a decir, ah, ahí está hablando de una metáfora, o ahí el autor de la canción hizo una hipérbole, o está comparando, hizo una comparación o símil, ¿sale? Entonces, ese es el primer reto, chicos y chicas, ¿ok? Repito el reto, escuchar sus canciones favoritas y lograr identificar las figuras retóricas que encuentren en ella, ¿sale? Los retos, obviamente, sabemos que no están dentro de la rúbrica, sin embargo, en algunas ocasiones ustedes saben perfectamente que por cualquier situación les faltan unas décimas o extensiones de tiempo o algunas situaciones que se les puedan atravesar. Entonces, pues obviamente eso les va a contar un poquitín y les puede ayudar, ¿sale? Pero acuérdense que lo importante aquí no es pensar en solamente ¿qué me va a dar, maestra? ¿No? No pensemos en la retribución de qué me va a dar, sino en la retribución que ustedes mismos tengan de aprendizaje, ¿ok? Entonces, les voy a estar subiendo cosas que yo considere que les pueden servir. No dejen de verlas. Estoy tratando de escoger lo mejor, lo que realmente sea servible y que sean cortos para que no se me aburran, porque a pesar de que es YouTube, nos puede llegar a aburrir tanta información y tanto bombardeo. ¿Sale? Voy a empezar con las preguntas y dudas. Neima y Karina, ¿ustedes mandaron alguna pregunta? Bienvenida, Karina, muchas gracias por entrar. ¿Mandaron alguna pregunta con su tutor? ¿O empiezo a contestar todas las preguntas que tengo, todas las dudas, y ya cuando ustedes tengan alguna duda me avisan? Yo no envié ninguna pregunta, asesora. Ok. Karina, ¿tú enviaste algo? Karina. No, creo que tiene. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. La primera pregunta, ¿cuál sería el contexto sociohistórico y cultural del cuento de Caperucita Roja? Ok, tomemos en cuenta que el contexto sociohistórico y cultural en el cual se basa el autor es muy importante. No es lo mismo el autor que escribió durante la Edad Media que el autor que escribió en el Siglo de Oro español, como Juan Ruiz de Alarcón, que es una de las lecturas que tienen que hacer, como tampoco es lo mismo Stephen King, la forma en la que escribe. ¿Por qué? Porque son épocas diferentes, países diferentes. Ajá. Recordemos, Siglo de Oro español, Juan Ruiz de Alarcón, obviamente es España. Stephen King es actual, es en Estados Unidos. Tenemos también lectura de Rubén Darío, tenemos lectura de Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana.
Ajá, aparte, recordemos que era monja, entonces son diferentes los contextos, ¿sale? Porque también me preguntan, ¿cuáles? No entienden bien eso del contexto sociohistórico y cultural. Yo espero que con esto ya les quede más claro qué es el momento en el que se escribió, el lugar en donde se escribió, y también no es lo mismo si lo escribió el contexto cultural de un hombre o una mujer. Más aún, no es lo mismo el contexto cultural cuando las mujeres, por ejemplo, no podían escribir y no las podían hacer publicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían esas mujeres en ese entonces? Escribían con nombre, firmaban con nombre masculino, ¿sale? Para no ser descubiertas y no tener problemas con pues la situación de no permiso de escribir, ¿sale? Entonces, en Caperucita Roja, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural? Aquí tenemos una situación. Recordemos que hay cuentos en los cuales, como pasan de generación en generación, van sufriendo cambios. Inclusive, si ustedes buscan cuántas versiones hay de Caperucita Roja, les va a arrojar muchísimas versiones de Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque pareciera que como son libros del dominio popular, cuentos del dominio popular, pues se van cambiando, ¿no? Inclusive en las puestas en escena, perdón, le cambian. Si ustedes leen diferentes versiones de Caperucita, en una versión el leñador mata al lobo y saca a la abuelita. En otra versión le abre la panza al lobo, le saca a la abuelita y le mete piedras en la panza al lobo, lo cose y entonces el lobo se va y se va todo pesado y todo lleno de piedras. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el contexto sociocultural? Analícenlo bien. Sociohistórico-cultural. Va, ¿qué es lo que hago? Investigo sobre el autor. ¿En qué época vivió el autor? ¿Cuáles fueron sus condiciones de vida? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo vivió? ¿Fue hijo único? ¿Fue abandonado? ¿Su padre vivió con él o vivió con su madre o fue adoptado, como el caso de Edgar Allan Poe? Que todo el contexto socio-histórico-cultural que tuvo Edgar Allan Poe hizo que tuviera una imaginación tan sobrepasada. O sea, ustedes leen El Gato Negro, leen otros cuentos de Edgar Allan Poe, o sea, el cuate realmente tenía un montón de situaciones emocionales, psicológicas, inclusive hasta psiquiátricas, por las cuales escribió lo que escribió y escribió como escribió. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta ahorita? Chicas que están ahorita. ¿Queda claro lo del contexto sociocultural? Ok, perfecto, que sí. Muy bien, entonces, número 2, sigo sin entender el fondo y la forma, la forma y el espacio. Les voy a subir una diapositiva que curiosamente acabo de hacer porque es muy importante que tengan en cuenta, que hagan bien la diferenciación. Es muy importante. Recuerden, todos los textos tienen un fondo y una forma. ¿Cómo los vamos a diferenciar? El fondo son todos los problemas, las emociones, los pensamientos, las ideas que tiene el autor para escribir lo que escribe, ¿sí? El argumento, el tema, la acción, súper importante también el tiempo, el espacio, cuándo, a qué hora, si lo hace de día, si lo escribe de noche, si las acciones son por la mañana, en el desayuno, en la cena. El espacio en donde se desarrolla en el bosque como Caperucita Roja o se desarrolla en
una casa vieja, húmeda, con moho, en la cual se respira el ambiente húmedo y trae recuerdos, al personaje, como en el caso de Aura de Carlos Fuentes, ¿sí? ¿Quiénes son los personajes? ¿Es una abuelita? ¿Es Caperucita Roja? ¿Es el lobo? ¿O es quién? Ajá. Eso es el fondo, chicos y chicas. Todo la problemática que sucede, el punto de vista del autor. Recuerden que el autor nos va a mencionar muchas veces su problemática o sus ideas o sus propias vivencias. No es lo mismo un autor que solamente ha vivido en España a un autor que ha viajado por el mundo y nos puede enriquecer con sus textos, hablándonos, platicándonos de forma escrita de todas las andanzas por el mundo. ¿Sale? Inclusive por eso, curiosamente, Julio Verne, que se adelantó mucho a su época, ¿cómo sabía tanto? ¿Cómo pudo predecir inclusive hasta el futuro? ¿Cómo pudo ser su imaginación y su contexto cultural como para imaginarse y escribir acerca de un viaje a la luna? ¿O cómo sabía las capas de la Tierra para escribir Viaje al centro de la Tierra? ¿Ustedes se imaginan cómo? ¿Habrá viajado Julio Verne o será que leía tanto también? Leía tanto que entonces se nutrió tanto de toda esa información, junto con toda la imaginación que tenía, pudo escribir todo lo que logró escribir. Entonces, todo eso es fondo, ¿sí? En cambio, la forma, su nombre lo dice, la forma, cómo está estructurado algo. La forma, imagínense al autor, imagínense a Edgar Allan Poe. ¿Cómo era Edgar Allan Poe? Era pálido, era delgado, tenía el pelo como cortito por acá, medio rizado, tenía un bigotito, ¿sí? Todo eso es la forma de Edgar Allan Poe. Ajá. Entonces, si nos vamos a la forma de un texto, es cómo está escrito. ¿Está en verso o está en prosa? Recuerden que el verso es una serie de oraciones cortas que contienen una rima, ¿sale? Y la prosa, por el contrario, es cuando el autor se va de lleno y sigue escribiendo y escribiendo línea tras línea sin dejar pie a rimas y tampoco contando las sílabas, que recordemos que en el verso es importante el conteo de las sílabas, ¿sale? Por ejemplo, en La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, vemos que la forma en la que está escrita es en verso, mientras que El burgués de Darío, de Rubén Darío, está ¿en qué? ¿En qué está escrito? A ver. Está escrito. ¿Sí, Karina? Neiva, ¿en qué está escrito? Díganme. En forma de cuento, o sea, en prosa. ¿Sale? Muy bien. También la forma nos dice cómo está la división o estructura, si está en capítulos. Ajá, capítulo 1. Caperucita Roja era una niña muy feliz y vivía con su mamá. Ajá, y cuenta toda la historia de cómo vivía con su mamá y cómo la abuelita le mandó una caperucita. Capítulo 2. Caperucita fue a llevarle comida a su abuelita, ¿sí? En dado caso que el cuento estuviera escrito por capítulos, ¿sale? Entonces, por capítulos, ¿cómo está dividida? ¿Cómo está estructurada? ¿Sale? Si se dan cuenta, ustedes al leer La verdad sospechosa, no, es Fuente Ovejuna, ¿no? Me estoy confundiendo. La verdad sospechosa también es de Juan Ruiz de Alarcón, pero al leer Fuente Ovejuna, también de Juan Ruiz de Alarcón, no sé si ya checaron que están los versos
y cada cinco versos dice 5, 10, 15, ajá, es el conteo de los versos. Entonces, esa sería forma. ¿Queda claro la diferencia entre fondo y forma? De todos modos, cualquier cosa, mándenme un mensajito si todavía no les queda claro lo de fondo y forma. Pero yo espero que con esta explicación lo puedan, yo me haya explicado, valga la redundancia, me haya explicado bien y les quede más claro. ¿Sale? Ok. La siguiente, mi duda es en el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, pues la intención que tenía la autora se me ha complicado. Ok. Neiva y Karina, ¿ya leyeron el texto de Sor Juana Inés de la Cruz? Sí. Ok. ¿Qué puede? Ayúdenle a su compañero o compañera, no dice quién lo mandó, pero ayudémoslo. ¿De qué se trata el texto? Déjenme lo busco, aquí lo tenía abierto. Espero no lo haya cerrado. Dice, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo de amante, y soy de amante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entrambos modo infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. ¿Alguna quiere dar su opinión del tema? ¿De qué intención tenía la autora? Bueno, yo, asesora, de hecho, estaba haciendo mi actividad. Ajá. Por lo que yo pude entender en ese texto, habla más que de amores, como que habla de valoración, ¿no? O sea, porque ella siente que de un lado la valoran, bueno, en este caso es más valorada que por el otro lado, o sea, de un lado la tratan, digamos, como un diamante, mientras que por el otro lado ella es tal vez un ejemplo, se siente como una pequeña piedrita, ¿no? Ajá. Yo así lo entiendo, así lo estuve analizando y como que siento que es un poco de amor y un poco de valoración al mismo tiempo. Ok. Ok, muy bien. Karina. Karina. Ah, el micrófono no funciona. No te preocupes, Karina. Si quieres escribirlo, adelante. Recuerden también, queridos estudiantes, que el analizar un texto literario también va a depender mucho de nuestro contexto sociohistórico-cultural de quienes estamos leyendo el texto. ¿Sale? Inclusive por eso hay diferentes tipos de literatura. Está la literatura científica. Si uno como mortal no científico se pone a leer un libro de medicina o un libro de ciencia, física cuántica, todas esas cosas, no le vamos a entender, como se dice por ahí, no vamos a entender ni papa. ¿Por qué? Porque no es nuestro contexto sociocultural. Nosotros no somos científicos, no somos personas de ciencia. Ajá. Entonces, a lo mejor le podríamos medio entender si le intentamos dar un significado a lo que nos están diciendo. O si buscamos en Google el significado de las palabras que no entendamos, pero va a ser muy complicado y nos vamos a tardar mucho. Entonces, recuerden que cada uno le va a dar el significado conforme a nuestro contexto sociocultural y también a lo vivido. ¿Sale? Por ejemplo, una obra de
si una persona que nunca ha amado desenfrenadamente y ha perdido la razón y los estribos por una persona y lee un libro que habla de amor y de romance, va a decir, ah, pues estuvo bonito, me gustó, me interesó, los personajes estaban padres, pero no se acerca nada o no es algo que yo haya vivido, ¿no? Sin embargo, si sí lo ha vivido, puede sentirse identificado y decir, chispas, a mí me pasó lo mismo. Estoy igual que este cuate, lo abandonaron y luego regresó y sufrió de amor y sentía que se moría y que se quería cortar las venas de amor y tristeza y de desolación y yo también estoy igual. ¿Sí me explicó? Entonces ahorita Neiva nos platica de qué forma ella entendió a Sor Juana, ¿sale? Obviamente nadie va o serán muy pocas las personas que realmente pudieran entender el contexto totalmente de lo que estaba escribiendo Sor Juana, a menos que sean completamente eruditos y sepan mucho del tema y mucho del trabajo de Sor Juana. Ajá. Pero mientras tanto, yo espero que la personita que me escribió eso del texto de Sor Juana Inés de la Cruz tenga un poquito más, se le abra un poquito más el panorama después de esta sesión. ¿Sale? Bien. La siguiente. ¿A qué se refiere con connotaciones? Hay una pregunta en el cuadro en las cuales pregunta acerca de la connotación. La connotación igual va de la mano con la cuestión cultural y emocional de una palabra o de una frase. ¿Sale? Y lo contrario es la denotación. La denotación es el significado explícito o literal, que ahorita en la actualidad todo el mundo dice, literal me morí. Obviamente no se pudieron haber muerto si están diciendo y platicando la hazaña, ¿verdad? Pero repito, la denotación es lo explícito, lo literal, y la connotación es la cuestión cultural o emocional que tú estás entendiendo con una palabra o con una frase. ¿Ok? Entonces, si les preguntan la connotación de la obra, ¿qué es lo que ustedes culturalmente, emocionalmente entendieron del texto o de la frase? ¿Ok? Número 6. Entonces, para poder poner el contexto sociocultural, debemos de buscar algo relacionado al momento en que se escribió cada lectura para poder ponerlo. Yo les sugiero que ahorita sí, por el hecho de estar estudiando esto y para que ustedes lo puedan percibir de mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son obras que no son tan, no es tan factible que las leamos así nada más por leerlas. Obviamente son obras más académicas para que ustedes y todos los estudiantes puedan aprender acerca de la literatura. ¿Sale? Entonces yo sí les recomendaría que se echaran una leidita acerca de quién fue Sor Juana, quién fue Rubén Darío y quién fue Juan Ruiz del Arcón, ¿sale? Porque volvemos a lo mismo, si ustedes leen a Juan Ruiz del Arcón, no es lo mismo la forma en la que escribe a la forma en la que se escribe actualmente, ni siquiera los españoles escriben de esa manera en la que se escribía en el siglo de oro español, ¿sale? Entonces, sí, échense una visitadita por ahí a páginas o libros que les hablen acerca de los autores. Igual me preguntan por el contexto de la obra de Sor Juana, léanle, no les voy a dar toda la información, échenle ahí un ojito a Google o a páginas que sean, no vayan a buscar por favor en el Rincón del Vago, ahí escribe mucha gente que no sabe, ¿sale? Y luego buscamos algo y las primeras páginas que nos salen es el Rincón del Vago y otras que
Y recuerden que es muy importante no caer en plagio. Es preferible que me pregunten, oye, asesora, oye, Nayeli, ¿qué onda con esto? No le entiendo nada. O me puedes apoyar en esto, a que cometan plagio, yo los cache y me vean la penosa necesidad de decirles, ¿sabes qué? Tu trabajo es plagio de tal página y por lo tanto no tengan calificación en ese proyecto, ¿sale? Digan no al plagio. Aunque a veces estén ya con flojera o con el tiempo encima, no le den pie al plagio, porque entonces el aprendizaje que estamos buscando no se va a dar, ¿sale? Aún no entiendo o no me queda claro las literaturas. No entiendo mucho la pregunta de qué onda con lo de las literaturas. Más bien considero que este compañerito o compañerita tiene dudas con los elementos del texto dramático, digo narrativo, pero vamos a ver igual si con todo lo que les estoy hablando, esa preguntita se puede contestar. ¿Sale? ¿Cómo identificar algunos elementos de la obra? ¿Cuál es el espacio, el contexto socioemocional y cultural de la obra? Ok, para identificar los elementos de la obra, chicos y chicas, ¿cómo identifico elementos en una obra? Haciendo preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿Por qué situación? ¿Sí? Con todas esas preguntas van a ustedes a analizar y a identificar los elementos. ¿Cuándo pasó? Sería el tiempo. ¿En dónde pasó? El espacio. Pasó en la casa. Si ustedes leen a Horacio Quiroga, todos los cuentos de Horacio Quiroga son buenísimos, inclusive es uno de los mejores escritores latinoamericanos de cuentos, aunque estén un poco raros y grotescos en algunas situaciones. Lean a Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, La gallina degollada, son los básicos como cultura y breviario de literatura que ustedes pueden tener, ¿sale? ¿Por qué? Con la pregunta ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo desarrolló? ¿Con quién? Ahí se analizan los personajes. ¿Con quién se fue Caperucita Roja? Con el lobo. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a su mamá y cayó en desacato. ¿Sale? ¿Qué otra? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? Sería tiempo, espacio y contacto socioemocional y cultural de la obra. Volvemos a lo mismo del principio. ¿En dónde se da? ¿En qué país? Hay libros, hay cuentos en los cuales obviamente no vamos a saber en qué país están situados, pero si ustedes conocen a Stephen King, ya saben qué país, seguramente es Estados Unidos. Anne Rice y toda la saga de los vampiros es en Estados Unidos, específicamente, si no me equivoco, es en Nueva Orleans. Inclusive Anne Rice es una escritora que ama escribir, que su lugar en donde se dan los hechos es en Nueva Orleans. Tiene otra saga que se llama Las Brujas de Mayfair, que es buenísima, son 3 libros súper chonchos, pero es maravillosa. Inclusive yo puedo decir que me gustó más que El Estate del Vampiro. No sé por qué, pero me gustó muchísimo, más que los vampiros. Bueno, no, ahí se van. La verdad, son 2 sagas muy, muy buenas, pero se basa en Nueva Orleans y en lugares aledaños a Nueva Orleans. Entonces, eso es importantísimo, ¿sale? ¿En dónde está situado el texto? La siguiente. Confundo acción y el argumento. Ok, esa es buena pregunta. Confunden acción con argumento.
La acción. Recuerden que la acción simple y sencillamente es un verbo. ¿Qué hace? Se acabó. ¿Sale? ¿Qué hace Caperucita Roja? Va a llevarle comida y medicinas y viandas a su abuelita. ¿Sale? ¿Qué hace el vampiro Lestat? Tiene un grupo y tocan música muy alocada. Eso es la acción. ¿Qué es lo que sucede con los vampiros de la saga de las crónicas vampíricas? Le chupan la sangre a la gente y los convierten en vampiros. Esa sería la acción. Mientras que el argumento es algo muy sencillo, porque también me preguntan si es una síntesis. Efectivamente, el argumento es una síntesis de lo que ustedes leen. Puede ser, repito, una síntesis de lo que ustedes leen, y también un argumento es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Ok, seguimos. Confundo la acción y el argumento, ya está. En el contexto cultural, el idioma puede catalogarse como un complemento o parte de este mismo contexto. ¿Ustedes qué creen? ¿El idioma tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué dicen ustedes, chicas? Tiene que ver, repito, en el contexto cultural, ¿el idioma puede catalogarse como un complemento o parte de este mismo contexto? ¿Qué dicen ustedes? Pues que creen que efectivamente sí puede catalogarse como parte del contexto cultural. ¿Sale? El idioma, claro que sí, no es lo mismo, inclusive empezando porque hay idiomas en los cuales no tienen tantas excepciones ni tantas reglas gramaticales ni ortográficas como el español. No es lo mismo si un autor escribe en español con un montón de sintaxis, gramática, ortografía y un montón de reglas, que si se escribe en inglés a si se escribe en francés. ¿Sale? Entonces, efectivamente, el idioma sí entra en el contexto cultural. La siguiente, el argumento contaría como una síntesis o resumen del contenido de una narración texto. ¿Ok? Efectivamente, sí cuenta como una síntesis o resumen. ¿Sale? Por lo que entiendo, debo de leer las 3 obras para contestar lo que nos preguntan. En este caso, ¿es necesario poner la biografía para no caer en plagio? Biografía o más bien la bibliografía. Yo considero que si realmente lees las 3 obras, no es necesario poner la bibliografía. ¿Por qué? Porque tienes que escribirlo con tus palabras. Esto se llama parafrasear. Tú lees, analizas lo que lees, comprendes lo que estás leyendo y lo explicas con tus propias palabras. O sea, haces una paráfrasis. Entonces, ¿yo cómo me puedo dar cuenta que estás haciendo plagio? Ustedes me pueden decir, pues no me conoce, no conoce cómo escribo. A lo mejor al principio, pues no me puedo dar cuenta o podría no darme cuenta. Pero ¿qué creen? Conforme voy leyendo sus aportaciones en el foro y todos los proyectos que se van haciendo, ya en los últimos 2 proyectos ya digo, es que Juan no escribe así, Juan le patina un poco la ortografía, o Juan tiene muchas muletillas, o María tiene esto. Es ahí donde me doy cuenta cuando están haciendo un plagio. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No es necesario que pongan la bibliografía, pero sí escriban. Y por favor, nunca contesten sí, no. Me gustó mucho el texto. Estuvo padrísima la obra. Considero que que es muy importante. Chicos y chicas, por favor, amplíen. Están aquí en este momento ya aprendiendo a mejorar la escritura, la redacción y sobre todo la comprensión y el desarrollo de textos. Entonces, ahí sí yo no me voy a conformar con sí porque está bonito. No,
tal vez. Eso déjenlo para contestar en los WhatsApps nada más rápidamente, pero sí sean un poquito más amplios en sus contestaciones sin caer en redundancia, porque luego repiten la misma idea una y otra vez, nada más para llenar los renglones. Entonces, no llenen renglones nada más por llenar. ¿Sale y vale? Ay, la siguiente. Encontrar la intención en los textos. Así tal cual preguntaron. Encontrar la intención en los textos. ¿Cómo pueden encontrar la intención en los textos? Lo mismo. Primero, ¿quiénes son los personajes? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué me están tratando de decir? ¿Qué entiendo yo? Ajá. Los personajes son niños, son adultos, son ancianos. Es una conversación entre un niño o un anciano, o entre dos mujeres, ¿sale? Entre dos doctores, o entre dos estudiantes. Es así como van a encontrar la intención del texto, leyéndolo y analizándolo a profundidad, no nada más por encima. Hay veces que sí nos cuesta muchísimo trabajo entender un texto, y más textos clásicos como los del Teatro del Siglo de Oro son bien complicados. En algunas ocasiones también Octavio Paz, hay veces que tú lo puedes leer y te quedas así de, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y te tienes que regresar y tienes que volver a leer. ¿Por qué? Porque hay textos que son difíciles de comprender. Volvemos a lo mismo, por el contexto social, por el contexto histórico, o a veces porque no tenemos el mismo brebaje de palabras, de léxico y de vocabulario, pues, que los autores. ¿Sale? La siguiente. ¿La obra puede tener dos géneros? Esa pregunta es sumamente interesante. Desconozco, me gustaría que quien hizo esa pregunta me mandara un mensajito, porque a lo mejor podría estar un poco más perdido en todo este rollo. Entonces, mándame mensajito para aclarar la duda si no te queda bien resuelta ahorita. ¿Sale? En los textos literarios, en la dramaturgia, recuerden que dramaturgia es todo el teatro, hay varios géneros. Están la tragedia, la comedia, ¿sí? Y hay uno muy importante que sí tiene dos géneros, que es la tragicomedia. La tragicomedia son obras en las cuales, con base en una tragedia, los personajes se ríen de sí mismos o hacen una comedia a raíz de una situación trágica. Ajá. En teatro es solamente la única que puede tener dos géneros, la tragicomedia. En la actualidad, con toda la globalización y con toda la información y con todas las redes sociales, ya se hacen muchas puestas en escena que podrían tener dos géneros. Ajá, dos obras de teatro que podrían tener dos géneros. Por ejemplo, también otra en cuanto a narrativa, textos narrativos, ciencia ficción. Sí tiene dos géneros, porque tenemos ciencia y tenemos ficción. ¿Sale? Entonces, efectivamente, sí hay obras que pueden tener dos géneros. ¿Sale? Específicamente en las narrativas y en cuentos, obviamente, y en teatro. ¿Sale? Se va a cortar la transmisión, chicas. Nos volvemos a conectar, ¿sale? Voy a dar fin y volvemos a conectar para que no me quede a la mitad de la explicación, ¿sale? Ahorita nos volvemos a ver.